Edgardo Ortuño, buen día y gracias por acompañarnos una vez más. Un gusto. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Bueno, comenzamos obviamente por el proyecto Arasatí y por los costos, ¿no? Porque teníamos un costo inicial de 210 millones de dólares y ahora se habla de 890 por sobrecostos. Bueno, sí, buenos días a la audiencia. Mucho tema de OCE desde la perspectiva del Frente Amplio y yo diría de un uruguayo preocupado por el aseguramiento del abastecimiento de agua potable y por las obras que tiene que hacer nuestra empresa pública, muy preocupado porque efectivamente tuvimos en la semana pasada dos hechos bien importantes que a mí me gustaría tratar de conectar porque es lo que nos importa, ¿verdad? Salimos de una crisis hídrica importante que nos deja lecciones fuertes. La primera es que no está asegurado el abastecimiento de agua potable para más de la mitad de la población del Uruguay y se tienen que hacer obras para legarle a las próximas generaciones y a nosotros si volvemos a tener que enfrentar una sequía como la de este año, un agua potable segura que evite tener que estar mezclando agua salada y tener 73 días como tuvimos de agua no potable en las canillas, con las consecuencias sanitarias y sociales para la población que ha tenido que pagar, bueno, no solo los bidones y los calefones, como leí ayer en una pintada en Montevideo, sino que, bueno, sin fin de contratiempos en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, mientras esto pasa y nos demuestra que lo que decíamos en 2020, que la prioridad era guardar agua cuando hay, es decir, embalsar, hacer represas como la de Casupá, como la de Solís Chico, o incluso los diques que se han hecho ahora en forma de emergencia, transformarlos en obras permanentes, el gobierno resuelve adjudicar el proyecto Neptuno Arasatí, ¿tá? Que tiene como críticas o como debilidades fuertes aspectos técnicos que todavía no están resueltos en cuanto a la capacidad que tendrá de darnos agua potable en forma continua, justamente por la salinidad en niveles no admisibles para potabilización que tiene el río en ese lugar llamado Arasatí, que requiere un polder, una laguna artificial, sí, que todavía no está claro en qué momento de la obra va a llegar, que nos plantea además los temas ambientales, un proyecto que a diferencia del proyecto Casupá, recién ahora encarará el estudio de impacto ambiental a fondo, tiene temas legales obviamente vinculados al modelo de negocio, pero como planteabas bien, nos preocupa muchísimo vinculado a esto el costo, ¿verdad? Una obra que fue anunciada por la calle Pou con un costo de inversión de unos 200 millones de dólares, hoy está en 100 millones de dólares más de inversión, ¿tá? Nosotros estimamos 300 millones, 304, hoy el gobierno maneja 295 millones, o sea que estamos hablando efectivamente de esos 100 millones de dólares más, pero por el modelo de gestión que elige el gobierno, primera vez en toda la historia de la OCE, gestión privada de parte importante de un proyecto de abastecimiento de agua potable, terminaremos asumiendo un costo de 890 millones de dólares para nuestra empresa pública, que adelanto, queda desfinanciada y lo preocupante vinculado, sí, y te cierro con esto, lo preocupante vinculado a lo que acabamos de vivir, que es esta crisis hídrica, es que nos impide, nos ata de manos para tomar las decisiones y hacer las obras necesarias para asegurar el abastecimiento de agua potable, además de hacer obras en el interior para saneamiento. Entonces, estamos muy preocupados, es un proyecto que con este camino el gobierno equivoca la forma de implementación, más allá de las discusiones de fondo sobre el proyecto, y que deja a OCE, como decía, con un de financiamiento muy significativo a largo plazo, que además se va a sufrir a partir del próximo gobierno, porque todo esto se paga, claro, a partir de 2025. ¿A razón de qué es este sobrecosto? Porque la diferencia es muy grande de lo que se planteaba inicialmente y de lo que sabemos ahora. Bueno, tenemos que distinguir en primer lugar lo que es inversión, ¿no? El CAPEX,
de lo que es el costo financiero, ¿verdad? Entonces, para ser honestos, como siempre debemos ser intelectualmente, lo que hubo es un aumento de la inversión prevista de 200 a 300 que no incluye el costo financiero. ¿Ah? Es decir, que el dinero hay que pagarlo en cuotas y ahí tenés un sobrecosto. El tema es que al hacerse con gestión privada, sí, es el privado el que sale a conseguir el dinero a los bancos, ¿ah? Es el que aporta el financiamiento, es el privado el que va a tener que operar las tomas de agua, tanto del Río de la Plata como la del polder, si se construye a tiempo, la reserva de agua dulce, pero también el privado hará el mantenimiento durante los 18 años, 17 años y medio después de los 2 años y medio de obra, que también hay que pagarle al privado y naturalmente tendrá sus utilidades, ¿no? Como inversionista. Entonces, lo que nosotros calculamos y reafirma lo que las propias empresas plantearon al principio de este proceso, cuando dijeron al gobierno hay 5 caminos para instrumentar esta obra y el primer camino, el más barato, es hacerlo como siempre lo hizo OCE, es decir, solo contratar la construcción de la obra y después hacerse cargo de todo. Ya ahí en 2020-2021, informe de KPMG mediante en nombre de las 4 empresas promotoras nos daba esos 300 millones de dólares más baratos, menos costoso con la gestión pública. Bueno, el gobierno eligió el camino más caro de los 5 porque de este modo podrá presentar cuentas fiscales más ordenadas, porque todo esto impactará a partir del próximo gobierno. No estamos de acuerdo, no nos parece bien, creemos que el país es uno solo, más allá de las administraciones y el color político de los gobiernos de turno, y pensando en Uruguay, pensando en las obras que necesita la gente y pensando en la OCE, esto es un muy mal negocio, porque para dar los números claros, porque hemos escuchado al secretario de la Presidencia decir que estamos cargándole a OCE cosas que no son. En ¿no? ese sentido, te invitamos, puede ser para que lo escuche la audiencia también, lo que decía Álvaro Delgado el viernes. Y le contestamos. En realidad son 225 y la proyección original era un poco arriba de 250. Están dentro de los parámetros entre presupuesto oficina y presupuesto operativo que habilitan los organismos internacionales. Yo creo que terminó siendo en un proceso licitatorio 12-13% por encima de lo planificado. ¿Puede clarificar un poco más el tema de los costos? Porque el director del Frente Amplio ha hablado de 900 millones teniendo en cuenta el pago por disponibilidad del consorcio. Sí, yo creo que ahí mezclan varias cosas, se lo pueden preguntar al presidente de OCE, pero mezclan varias cosas. Hay cosas que en realidad OCE tiene que hacer. OCE va a manejar la gestión del agua, va a manejar el tema del control de la potabilización, obviamente la entrega del agua, y hay una cantidad de obras que las incluyen que en realidad las tiene que hacer OCE en cualquier circunstancia, o sea que no es la cifra adecuada. Edgardo, para empezar, habla entre la cifra original y esta que surge de un 12-13% de diferencia. Bueno, lo primero, la inversión prevista, ¿verdad? Todos escuchamos a la calle Pou en el Parlamento cuando habló de 200 millones de dólares. Finalmente, efectivamente, OCE termina llegando a un llamado a licitación con 253 millones de dólares de costo, porque en el transcurso del trabajo sobre este proyecto quedaron en evidencia que las críticas que hacíamos desde el Frente Amplio eran efectivamente oportunas y que había que hacer una reserva de agua dulce para que la planta pudiera producir. Eso trajo costos, que las tuberías tenían que ser de fundición dúctil, de la calidad que siempre OCE hizo las tuberías, y muchas otras cosas, que teníamos que tener capacidad de abastecer al este de Montevideo y Canelones, que es donde falta agua, y no al oeste. Es decir, se fueron, y a San José, que es naturalmente el lugar donde se hace la obra y no estaba previsto el servicio de ruta. El tema es que de esos 253, ahora que se abrieron las ofertas y ahora que se adjudicó, pasamos a los 295 que dice Delgado. Entonces, el primer capítulo de la inversión efectivamente aumentó en relación a lo que planteó el presidente Lacalle originalmente, y en segundo lugar aumentó
un entorno de 17%, 16-17%, efectivamente, lo que OCE había previsto en la última etapa después de un largo proceso de marchas y contramarchas. Pero lo que no dice el secretario de la Presidencia es que los sobrecostos vienen por el modelo de negocio, por el tipo de gestión que elige el gobierno para este proyecto. Él ahí dice, hay cosas que igual tendría que hacer OCE. Es incorrecto porque hay cosas que independientemente del modelo, OCE se tendría que hacer cargo y se están incluyendo en esos costos. Bueno, lo primero que hay que decirle a Delgado es que si OCE no realizara el proyecto Neptuno no tendría otros costos. Pero además, vayamos a los números. El modelo de negocio que incluye que nosotros tengamos que pagar por tener disponible para usar la infraestructura que se va a construir, recordémosle a la audiencia, una toma de agua en el Río de la Plata, la reserva de agua dulce artificial, los 72 kilómetros de tubería que traen el agua a Montevideo y lo más importante que es la planta potabilizadora y la gestión de los lodos, ¿no? Que son los residuos que deja el proceso de potabilización. Bueno, si esto lo hiciera OCE, y solo contratara la construcción a los privados, saldría de un entorno de los $500 millones de costo, por pagos y demás. Con la opción que toma el gobierno, yo les leo, tenemos un pago por disponibilidad $45,6 millones anuales, que esto es multiplicado por 17,5, 17 años y medio, lo que a Delgado le da la cifra que está manejando públicamente. Lo que hay que agregar son los $5 millones adicionales que tiene de costo OCE, para gestionar la parte que le toca, que es la potabilización del agua. Me refiero a luz eléctrica, productos químicos, personal y la gestión de los lodos que dejará la planta potabilizadora. Ahí tenemos $88 millones que se suman a los 798 millones que le pagamos por pago por disponibilidad a la empresa. Y además tenemos que comprar la tierra donde se hace esto, que son $4.300.000. Entonces, cuando uno va a la composición de estos gastos, ¿no? Y va efectivamente al modelo de negocio, fundamenta los $300 millones de sobrecosto en los siguientes porcentajes. Nosotros tenemos de todo lo que terminaremos pagando un 40% de ese total, que es la inversión, la obra propiamente dicha, el CAPEX, y tenemos 23% que es el pago del dinero, el financiamiento. El resto es responsabilidad del modelo de gestión privada que elige el gobierno, que tiene que ver, con casi un 30%, un 29% de utilidades del privado, ¿verdad?, que hace las obras y otros costos. Entonces, eso es lo que nos da los $300 millones de diferencia y lo que ratifica que hecho por OCE tendría un costo sensiblemente menor, que con esos $300 millones podríamos encarar Casupá, la represa, que eso sí lo necesitamos para asegurar el abastecimiento, porque lo que nos pasó es que teníamos agua salada porque nos quedamos sin agua dulce guardada, y eso es lo que hace Paso Severino, Canelón Grande, y haría Casupá, lo que haría también la represa en el Solís Chico, incluso la transformación del dique de Velastiquí en un dique realmente robusto, y no esto que tenemos provisorio, que cada vez que llueve y crece el río cede en parte importante de la obra. Entonces, no hay costos que OCE tuviera que asumir igual porque están desagregados. Los $5 millones de costos que OCE tiene que asumir sí o sí para operar la planta potabilizadora de Arasatí y sus lodos, la energía y el personal, está por fuera de el número que estamos manejando, y es lo que se agrega, ¿verdad? Ahora, Edgardo, todos estos costos, esta inversión tan importante, ¿se va a ver reflejada de alguna manera en la tarifa que vamos a pagar los uruguayos? Ese es el otro capítulo. ¿Qué pasa con estos sobrecostos, verdad? Nosotros veníamos denunciando que con estos valores
el presupuesto de OCE quedaba desfinanciado a partir del próximo gobierno, con números negativos durante todo el periodo siguiente, y los próximos, por un plazo de los próximos 20 a 25 años, si se agrega además la otra iniciativa privada para el saneamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno para por lo menos paliar parte de ese déficit? En el presupuesto que aprobamos hace un par de semanas, incluye un endeudamiento a convenir por 160 millones de dólares. Es decir que para no dejar en rojo la parte de los años, se compromete un endeudamiento a 2025. De nuevo ya estamos en la administración, en el gobierno siguiente, con lo cual se cubre parcialmente el déficit, ¿no? Seguimos en números rojos, pero además con una OCE más endeudada, porque además de ese préstamo a convenir de 160 millones de dólares, ya hemos contraído con Fonplata un préstamo de 60 millones y con el BID 30 millones, y además se agregó en los últimos 10 días otro fideicomiso, es decir, otra emisión de deuda para realizar 55 millones de dólares de obras en Maldonado, ¿tá? Convenidas con la Intendencia de Maldonado, que se pagan a partir de 2025 o 2026 porque tienen de 2 a 3 años de gracia. Entonces, es un proyecto que efectivamente deja OCE en números rojos, ¿tá? La mayor parte de los años del próximo quinquenio. Los que puede cubrir su presupuesto lo hace tomando deuda nueva, ¿tá? Que limita entonces no solo las obras de agua potable que tenemos que hacer para garantizar el abastecimiento, sino limita, pensemos en el interior del país, porque esto muchas veces lo pensamos como un tema solo de Montevideo y Canelones, y en realidad lo comprometida que queda OCE la limitará para hacer obras que se necesitan en todos los departamentos. Ahora, esos años que corre esto del endeudamiento, ¿no? Y que no impactaría directamente en las cuentas de OCE al principio, ¿las tarifas tendrían que aumentar de todas maneras? Bueno, será un desafío del próximo gobierno, ¿tá? Ver cómo maneja. Yo creo que si esto no se corrige, además de este endeudamiento, tendrá que procesarse un aumento de tarifas, ¿tá? Que obviamente no lo queremos, y por eso estamos trabajando en estos días, en estas semanas que quedan, para que el gobierno revierta este modelo de financiamiento y de gestión del proyecto Arasatí, si es que no entran razones de acceder a lo que planteamos no solo desde el Frente Amplio, sino que desde la Universidad de la República, desde las organizaciones sociales, que es, bueno, redefinir las prioridades para, en todo caso de que se quiera hacer Arasatí, que recordemos aporta solo 200.000 metros cúbicos por día de agua, cuando en el área metropolitana consumimos 600.000 y 700.000 pico en verano, es decir que no es la solución. Una tercera parte. Aporta una tercera parte, no debería ser la prioridad, y en caso de decidirse su construcción, debería hacerse en el marco de un paquete de obras que comenzara con las que sí aseguran la reserva de agua dulce, para que la única planta que pueda abastecer a toda nuestra población, que es Aguas Corrientes, no se quede como se quedó en el 2023, y bastante lo sufrimos, sin agua dulce y tenga que mezclar agua salada del Río de la Plata. Entonces, redefinir prioridades y cambiar volviendo el modelo de negocio, volviendo a la gestión pública, que además es la que nos trae el debate legal, porque eso es la gestión que impone el artículo 47 de la Constitución, que debe ser respetado, y la Ley Nacional de Aguas y la Ley Orgánica de OCE, que se está contraviniendo, además de imponernos estos sobrecostos con este camino equivocado que eligió el gobierno. Y bueno, como tenemos un camino abierto en el Parlamento, que esta semana estará interpelando al ministro por este tema, otro camino en la justicia, ¿no? Donde organizaciones sociales y Facultad de Derecho han interpuesto una acción de no innovar para que no se avance con esta adjudicación, y está el Tribunal de Cuentas trabajando, quizás con el esfuerzo de todos podamos, convencer al gobierno de que este es un camino equivocado y poder revertir esta situación que, insisto, compromete seriamente las finanzas de OCE para
para el futuro, ¿no? Edgardo, en cuanto a lo ambiental, ha sido un proyecto muy criticado. ¿Qué pensás sobre el informe que fue presentado ante el Ministerio de Ambiente sobre viabilidad ambiental? Bueno, en realidad los pasos que tiene que recorrer este proyecto, como todos los proyectos categoría C, es decir, los que tienen impactos relevantes, significativos, potenciales para el ambiente, recién se han comenzado a dar, ¿no? O se comunicó el proyecto, ¿tá? y esa comunicación para solicitar la viabilidad ambiental de localización, la VAL, requiere un primer informe, que es el que presentó OCE, que, bueno, no es el estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Es como una especie de proyección de lo que puede terminar impactando, que yo tenía por acá, hay más de una veintena de impactos, de posibles impactos significativos, ¿verdad? 27 para ser exactos, con potencial negativo significativo, que necesitan una evaluación específica en lo ambiental. 27 de prácticamente 93 posibles afectaciones al ambiente con impacto que tiene este proyecto. Lo que amerita, obviamente, que hasta que no esté culminado el estudio de impacto ambiental y no estén realizadas las evaluaciones por parte del Ministerio, no se comience la obra, ¿verdad? Que es otra preocupación grande que tenemos. Un proyecto de esta naturaleza, con este volumen de recursos económicos aplicados, bueno, no es racional comenzar las obras sin tener la autorización ambiental, además de que no es legal, ¿verdad? Por lo tanto, están las críticas y las objeciones al modelo de negocio económico, están las objeciones a la falta de estudios y aprobación del impacto ambiental, está el capítulo de objeciones legales, ¿no? En la medida que este modelo de gestión contraviene la disposición taxativa del artículo 47, que el servicio de abastecimiento de agua potable debe ser prestado directa y exclusivamente por una persona jurídica estatal. Eso dice la Constitución, no se ha derogado ni en esa línea las leyes correspondientes. Y están, las dudas técnicas sobre si vamos a tener esa reserva de agua dulce que permita que la planta de Arasatí pueda estar produciendo esos 200.000 metros cúbicos día durante el verano, porque recordemos que en el verano anterior, no en este, sino en el anterior, tuvimos prácticamente los 3 meses niveles de salinidad no admisibles para potabilización, y la planta hubiera estado parada sin producir una gota de agua si no se hace ese polder, que es una preocupación adicional que yo planteaba en el debate de esta adjudicación, porque cuando se describen las obras en la resolución que acaba de tomar el directorio, no aparece el polder, no aparece la reserva de agua dulce que garantizaría la continuidad de la producción de la planta. Consulté, incluso el gerente general dijo, bueno, que se ponga porque naturalmente tiene que construirse, y se me contestó con un giro jurídico de que como la resolución refiere a todos los términos del llamado a licitación, la aprobación en todos los términos, incluiría la realización del polder. No me deja tranquilo, entre otras cosas porque las condiciones del llamado a licitación habilitan otra novedad preocupante, que es la posibilidad del inicio de obra sin tener el proyecto ejecutivo totalmente aprobado, ¿no? Es decir, la posibilidad de autorización de inicio de obras parciales, ¿tá? Lo que podría suponer que empiece la obra sin que el polder y la reserva de agua que garantiza su producción continua esté construido a tiempo y al mismo momento que el resto de las obras, lo cual agravaría las debilidades del proyecto y que espero que no suceda, ¿no? Edgardo, antes de finalizar queríamos consultarte por otro tema, porque bueno, el sindicato de OCE denunció ante la JUTEP presuntos hechos de corrupción de la empresa pública, porque bueno, a raíz de esto de manejos irregulares con cooperativas sociales que contrató, porque estas cooperativas estarían integradas por militantes partidarios ligados políticamente y
personalmente con miembros del directorio, que además contarían con pagos excesivos por fuera, ¿no?, de lo que está previsto, por fuera de las normas, esto entre otros puntos. Esto lo dijo Eduardo Preve, aquí en Nada que Perder. Entonces quizás la pregunta es esta, ¿no? ¿Te consta de que esto está sucediendo? ¿Se ha denunciado, se ha hablado esto en el directorio? Sí, primero una aclaración del tema anterior. El 29-30% de sobrecostos que tiene el modelo de negocio con gestión privada, para que le quede claro a la audiencia, tiene que ver con los dividendos, es decir, con las ganancias de la empresa, pero también con los costos de operación, que es lo que históricamente hace OCE y que en este caso se tercerizaría a los privados. Para que quede claro la discusión con Delgado, por qué efectivamente los 300 millones de dólares de costo, de sobrecosto por este modelo de gestión que elige el gobierno, está dentro de la cifra que él mismo maneja, y lo que OCE tendría que asumir igual, lamentablemente, son casi 100 millones de dólares adicionales a esos 790, y por eso nos vamos a 890 millones de dólares de costo de Arasatí. Este tema que plantea Preve, primero digo que la investigación periodística permite comprobar cosas que nosotros no hemos logrado que el directorio investigue en primer lugar, desde que fueron denunciados en el semanario Búsqueda ya hace más de 2 años, ¿no? Donde efectivamente se presenta una denuncia en la que se evidencia que allegados al directorio y a la presidencia de OCE entregaban sobres a los cooperativistas, sí, a los responsables de las cooperativas, con las personas que tenían que ingresar como cooperativistas, ¿no? Eso después de promover y aprobarse en el directorio un aumento del número de máximo de cooperativistas que pueden integrar cada una de ellas, que se duplicó de 15 a 30 en muchos de los casos. Bueno, inmediatamente yo planteé una investigación administrativa para este tema. La mayoría del directorio resolvió acordonar, es decir, investigar también una denuncia sobre funcionamiento de las cooperativas en los gobiernos anteriores del Frente Amplio, y cuando vino el resultado, vinieron resultancias de la investigación del gobierno del Frente Amplio y de esto que es el ingreso, el eventual ingreso de personas además con vínculos políticos con el Partido Nacional. No se investigaba. Volvimos a plantear la ampliación de la investigación, porque en el otro caso sí se investigaba, sí, y se dispuso un sumario que está avanzado para establecer responsabilidades y eventualmente sanciones muy severas a las responsables de las cooperativas en las administraciones pasadas. Pero de esta administración nada se investigó, ni siquiera se llamó a declarar a las personas acusadas y ni siquiera se establecieron los careos entre los responsables de cooperativas que declaraban haber recibido sobres con listas de nombres para ingresar y quienes de parte de la gestión de OCE negaban haber entregado los sobres. No se investigó, no se los... no se los interrogó y mucho menos se estableció careos como se debería hacer en una investigación seria. Si puedo probar lo que está denunciando Preve, bueno, no tengo pruebas como él ahora está difundiendo audios y demás. Sí tengo la enorme preocupación porque nos han llegado denuncias sin pruebas y indicios que nos han llevado, insisto, y ahora vamos a insistir, a solicitar que se investigue, porque es muy grave. En un contexto donde la OCE ha perdido de sus 4.500 funcionarios, 1.100 por los recortes presupuestales del gobierno, que los hemos sufrido en menor capacidad de trabajo de OCE, se ha apelado a este mecanismo de contrataciones, por supuesto, no formales y por supuesto que no suponen incorporación de personal genuino, a través de contratos con cooperativas e incluso con empresas tercerizadas que no pasan los controles que sí pasan las contrataciones que se hacen desde nuestra empresa pública OCE. Entonces son más permeables a ingresos
que puedan apartarse de la normativa como estos que se denuncian, así que bueno, lo vamos a seguir, vamos a insistir en la investigación ahora sobre estos elementos que se han aparecido en las últimas horas, como algunos audios y demás, sí. Y ahí seguiremos muy atentos a la denuncia que hizo el sindicato a la JUTEP, ¿verdad? Que incluso eventualmente podría habilitar denuncias también a nivel penal, ¿no? Porque de confirmarse esto estaríamos ante por lo menos abuso de funciones o algún otro delito que lesiona la ética que tenemos que observar y reclamar en la gestión pública y garantizarla. Edgardo Ortuño, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Gusto. Muchas gracias.